resolviendo un ejercicio del efecto Doppler de la materia de física. Nuestros objetivos van a ser efectivamente resolver un ejercicio calculando la velocidad de un tren que va variando según la frecuencia que escucha un observador quieto, y posteriormente vamos a verificar los resultados que vamos a obtener en una calculadora que vamos a encontrar disponible en internet. Bueno, lo que vamos a ver hoy va a ser el problema que vamos a resolver, algunos conceptos importantes, seguidos de las ecuaciones y algunos datos relevantes para resolver el ejercicio. Después los vamos a resolver y por último vamos a realizar la verificación y la conclusión del mismo. Bueno, vamos a comenzar viendo el problema que tenemos que resolver, en el cual dice: una banda de rock decide ensayar en un tren diseñado especialmente. ¿Cómo se tiene que mover el tren respecto de un observador parado al costado de la vía para que éste perciba la nota Si de 495 Hz cuando el tecladista toca la nota La de 440 Hz? Bueno, como había dicho antes, vamos a comenzar explicando algunos conceptos importantes, como por ejemplo qué es el efecto Doppler. Este efecto es el que podemos explicar de alguna forma cuando sentimos como una patrulla viene acercándose, cómo va variando el sonido a medida que se acerca a nosotros, que está a nuestra par y que pasa de largo. Esa diferenciación del sonido es el efecto Doppler. Y como dice acá, que sucede cada vez que una fuente de ondas se mueve respecto de un observador, mientras que el mismo medio en el que se propaga está en reposo, o sea que el medio no se perturba. Bueno, algunas consideraciones a tener en cuenta es que vamos a considerar que si la fuente sonora está quieta respecto del observador, el sonido va a estar siendo escuchado tal cual es emitido sin ninguna variación. Si la fuente sonora, por un lado, se acerca al observador, vamos a escuchar el sonido mucho más agudo, y si ya nos pasa de largo y se está alejando, va a ser más grave. Bien, ahora vamos a ver algunas ecuaciones y datos importantes para nuestro ejercicio. Vamos a empezar con la fórmula que vamos a utilizar, donde consideramos la longitud de onda que percibe un observador que está quieto respecto a la fuente, es dada por lambda sub f igual a b sub s, que es la velocidad del sonido, por el periodo t. Si despejamos el periodo, nos va a quedar que es lambda sub f sobre la velocidad del sonido, y finalmente nuestra longitud de onda buscada va a ser lambda sub p igual lambda sub f por la velocidad del sonido más menos, ahora vamos a ver en qué situaciones se usa el más y en qué situaciones se usa el menos, la velocidad de la fuente dividido la velocidad del sonido. Para reescribir la fórmula en cuestión de la frecuencia, que es lo que nos da el ejercicio, podemos escribir que la frecuencia percibida por el observador va a ser igual a la frecuencia emitida por la fuente por la velocidad del sonido dividido la velocidad del sonido más menos la velocidad de la fuente. Nosotros en este caso en particular vamos a considerar la velocidad del sonido como 340 metros sobre segundo, es una aproximación en condiciones normales, y vamos a usar el signo menos cuando la fuente se está acercando y el signo más cuando la fuente se aleja. Bien, ahora vamos a empezar a resolver nuestro ejercicio. Acá tenemos de nuevo cuál era el enunciado y vamos a ver qué datos tenemos. Para comenzar, primero tenemos que la frecuencia que percibe el observador es de 495 Hz y la frecuencia que emite la fuente es de 440. Entonces, como la frecuencia que se percibe es mayor a la que emite la fuente, vamos a decir que el tren se está acercando al observador. Entonces, en nuestra ecuación vamos a utilizar el signo menos. Por lo que explicamos anteriormente, se está acercando y utilizamos este signo. Entonces, la ecuación a calcular nos quedaría: la frecuencia percibida es igual a la frecuencia emitida por la fuente por la velocidad del sonido dividido la velocidad del sonido menos la velocidad de la fuente. Bien,
En este caso tenemos que calcular la velocidad de la fuente porque queremos saber cómo se está moviendo el tren respecto al observador. Entonces, vamos a despejar esta velocidad que nos va a quedar como la velocidad de la fuente es igual a la velocidad del sonido menos la frecuencia de la fuente por la velocidad del sonido dividida la frecuencia que se percibe. Podemos reescribirla de esta forma, no varía nada, simplemente es una manera distinta de escribirla. Ahora vamos a reemplazar las variables que nos dio el enunciado, que teníamos la velocidad del sonido, la frecuencia percibida y la frecuencia emitida, que nos va a quedar así, de esta forma. Y es muy importante que se acuerden de escribir las unidades porque es una forma de verificar que estemos haciendo bien las cosas, dado que ciertas cosas se miden en ciertas unidades y es importante verificar eso. Bueno, y si resolvemos esta ecuación, nos queda como resultado que la velocidad a la que se mueve la fuente, a la que se mueve el tren, es de 37,77 metros sobre segundos. Bien, ahora vamos a verificar efectivamente que nos da esto en una calculadora. Nosotros en lo personal vamos a usar la calculadora ONMI, que para acceder a ella pueden escanear el siguiente código QR. Yo por mi parte la voy a abrir ahora. Bueno, esta es la calculadora ONMI, es la que vamos a estar usando. Esta es lo que nos aparece cuando escaneamos el QR. Y acá tenemos la frecuencia emitida por la fuente, la velocidad del sonido, la velocidad del observador, la velocidad de la fuente y la frecuencia percibida. Acá vamos a cambiar la velocidad del sonido por la que estamos usando nosotros, que es 340. La frecuencia emitida era de 440. La velocidad del observador, como está en reposo, vamos a considerar que es 0. La velocidad de la fuente es la que nosotros queremos calcular. Y por último, la frecuencia percibida por el observador, en nuestro caso era de 495 Hz. Fíjense cómo se calcula automáticamente, y acá que nos da que es menos 37,77 aproximadamente la velocidad de la fuente, que es lo mismo que calculamos nosotros, y este signo menos lo que nos quiere decir acá adelante es que la fuente se está acercando al observador. Si este menos fuese un más, nos estaría diciendo que la fuente se está alejando del observador. Algo interesante que tiene esta calculadora es que acá en las unidades podemos poner en qué unidades queremos medir. En hertz tenemos hercios, kilohertz, megahertz y demás. Lo mismo con la velocidad, podemos tener con metros por segundo, kilómetros por hora, pies por segundo, etc. Entonces, si en vez de medirla en metros sobre segundo queremos medirla en kilómetros por segundo, esto hace la conversión automáticamente. Habiendo visto lo que nos dio la calculadora, podemos sacar ciertas conclusiones, las cuales son que efectivamente resolvimos el ejercicio que planteamos en un principio usando la fórmula del efecto Doppler, y con la calculadora pudimos corroborar que nuestros resultados eran correctos y que el tren se acercaba efectivamente hacia el observador. Entonces, eso es todo por ahora. Muchas gracias por su atención.